días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor, contándoles en primer lugar que nuestros hermanos ya, entiendo, vienen de regreso, entre los cuales está nuestro pastor. Además, me pidieron un saludo especial para nuestra hermanita Gaby Montaner, Ralín, probablemente nos está viendo en Inglaterra. Ella está por temas de estudio, de idioma, entiendo, ¿sí? Como una especie de intercambio. Y también le damos nuestro saludo a la Gaby. Bueno, el tema de hoy es Romanos capítulo 1. Los lentes del abuelito. Ya. Romanos capítulo 1, vamos a leer del versículo 14 hasta el 16. Este es un pasaje muy conocido por la mayoría de nosotros, pero creemos que es de suma importancia seguir ahondando y escudriñando en aquellas cosas que parecen rudimentarias, pero que son las que finalmente nos van a ayudar a permanecer en la fe. Dice así el Romanos capítulo 1, versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Bueno, este pasaje, como les dije antes, conocido por la mayoría, nos vamos a detener básicamente en el versículo 16, donde dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y hoy quiero, hermano, que todos salgamos de acá con una convicción clara de por qué no nos vamos a avergonzar del Evangelio. En primer lugar, existe una diferencia sumamente importante entre las religiones del mundo y el cristianismo. Eso tenemos que dejarlo en claro. Hay muchas religiones hoy en día y que tienen mucha gente, como son el Islam, el budismo, el catolicismo, etcétera. Pero lo importante para nosotros es entender el Evangelio y no una religión. ¿Ya? Las religiones humanas siempre se han impuesto a través del poder, de la persuasión, de la coerción, del temor de las personas. El Evangelio de Jesucristo llegó a este mundo por otro poder muy diferente que vamos a ir desarrollando a medida que avance el estudio. Y quiero contarles que ya en la antigüedad muy remota del hombre, en el libro de Jueces, vamos a Jueces 17, vamos a ver cómo ya en tiempos primitivos el ser humano tenía sus sistemas religiosos Jueces está después de Josué, ¿no? Deuteronomio, Josué, Jueces. En esta época del pueblo de Israel había mucha confusión de liderazgo, había carencia de liderazgo, había confusión religiosa. Y la frase que más describe la época esta de Israel es que cada uno hacía como mejor le parecía. Imagínense qué caos había, cómo era el desorden. Nos vamos a tomar un poco de tiempo, pero vamos a leer el capítulo 17 completo para que entendamos el contexto y que nadie, por favor, quiera interpretar otra cosa. ¿Ya? Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder y yo lo tomé. Entonces
La madre dijo: bendito seas, Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Ella está devolviendo un favor a Dios. Vamos relacionando con lo que puede pasar hoy día también. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, que hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo éfod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? El levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa, y serás para mi padre sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en la casa de Micaía. Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Aquí vemos una secuencia de hechos que realmente nos pone los pelos de punta, porque cómo todo acontece de tal forma que parece que todo está bien. Se encuentra el dinero, la madre encarga a uno que haga la forja, hace un ídolo, por decirlo así, una imagen de fierro fundido, forjado, dice, y otra de talla. Y ella con eso cree agradar a Dios. Y podríamos decir, no el primer intento religioso en la Biblia, hay algunos anteriores, pero este quizás describe mejor cómo se van conformando muchas de las religiones. ¿Ya? Después Micaía no encontró cosa mejor que para poder, sostener que era realmente religioso, encuentra un levita que pertenecía a la familia sacerdotal. Y como un levita dice que no hallaba a dónde ir, no tenía rumbo en su vida, no tenía camino, y se encuentra con él y se deja querer. Le pagan, le dan comida, le dan alojamiento y se queda. Y pasa a ser un sacerdote de Israel. Entonces, frente a este hecho, que ya es muy antiguo en la Biblia, por eso cuando hoy día aparecen cosas que, entre comillas, son nuevas, para nosotros no deberían ser nuevas, ni deberían ser sorpresa para nosotros. Porque ya sabemos que el Señor en la Biblia nos contó, son historias antiguas, tan remozadas a lo mejor, pero son historias muy antiguas. La talla, la fundición, el pago del precio, vivir de eso y hacer una religión. Micaía tenía todo un santuario en su casa, tenía armado todo un aparataje, era una industria la que ya había montado. Entonces, por eso es que Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y eso es lo que vamos a demostrar hoy día, que no nos vamos a avergonzar del Evangelio, aunque algunas personas puedan tener humanamente motivos para avergonzarse, nosotros los verdaderos hijos de Dios nunca. Y vamos a ver en primer lugar que Dios es creador de todo. Vamos a ocupar harto la Biblia hoy día, vamos al libro de Hechos 17. Versículos 26 y 27. Dice así: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación,
para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Bueno, Dios es creador de todos y en todos. La Biblia claramente, desde el principio, desde el Génesis, habla de que Dios es creador de todo y de todos. Y Dios tiene poder sobre todo, y Dios tiene poder sobre nosotros. Y eso es lo que quiero mostrarles hoy día. Más atrasito, en el capítulo 10 de Hechos, un poquito más atrás, vemos nosotros un pasaje que es cuando Pablo visita la casa de Cornelio. Perdón, es Pedro, no Pablo. Pedro visita la casa de Cornelio y es el primer discurso hacia los gentiles, a los que no eran judíos, ¿ya? Entonces ocurre algo ahí muy especial porque en el versículo 25, Hechos 10, 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y con esto seguimos dejando en claro que hay un solo Dios, hay un solo Creador, que es Señor de todos. Pedro, que en ese momento ostentaba el liderazgo de la iglesia primitiva, no permitió nunca que alguien se postrara a sus pies, o le adorara, o besara sus pies, o sus manos. Más bien, él le dice, levántate, porque yo soy hombre como tú. Dejando en claro que hay un solo Dios y la adoración siempre debe ir a Dios. Eso, y nosotros lo podemos ver en toda la Biblia, pero quiero hoy día que leamos hartos versículos porque a veces nos pasa que sabemos las cosas, entendemos las cosas, pero cuando me preguntan digo, ¿y dónde está eso? ¿Cierto? ¿Dónde lo encuentro? Entonces, si pueden anotar, anoten mejor. Y en Apocalipsis 19, el apóstol Juan tiene un concepto, lo tomo como ejemplo porque también el libro de Judas es precioso en lo que se refiere a la descripción que hace Judas sobre el Señor. Ese Judas no era el que lo traicionó, es otro, es un hermano de Jesús. En Apocalipsis 19:6 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El Señor Todopoderoso reina. Entonces, de a poco vamos a ir cimentando este estudio para dejar claro que Dios es todopoderoso y reina y que es el único creador de todos y de todos, y es el único que merece la alabanza, la honra y la adoración. ¿Ok? Y lo que hizo Micaías allá en Jueces 17 es incorrecto, y es lo mismo que hace mucha gente hoy. Por eso es bueno leer la Escritura y leer Micaías. Ahora, en este primer punto, acerca del origen del Evangelio, también es importante que tengamos claro por qué quizás Pablo tiene que tocar este versículo 16 de 1 Romanos en no avergonzarse del Evangelio. Porque cuando la iglesia primitiva comenzó, Pablo les deja claro también, para evitar la vanidad entre ellos, en 1 Corintios, vamos a 1 Corintios, capítulo 1, volvamos un poquito atrás. Después de hecho viene Romanos, Corintios. 1 Corintios. El versículo 26 al 28 dice así Pablo. Pues mirad, 1 Corintios 1, del 26 al 28. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y hoy día no es muy distinto. En la iglesia no están ni los más poderosos, ni los más nobles, ni los más sabios, según el mundo. Sino que lo necio del mundo, lo necio que respecto al mundo, estamos hablando, escogió Dios para avergonzar a los sabios del mundo. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Quizás muchos de nosotros, para el mundo, no valemos nada. Cuando conversamos tiempo atrás en el grupo de jóvenes y algunos de los niños, de los integrantes, pueden ser víctimas de bullying, como dicen ahora, no solamente en el colegio, en la universidad también.
porque no participan de las cosas que los otros participan. Entonces nosotros somos siendo menospreciados en el mundo. Vamos a seguir siempre siendo menospreciados por el mundo. Pero Pablo dice que no debemos avergonzarnos del Evangelio a pesar de ese menosprecio que nos dé la gente. ¿Ya? Ahora, también en este versículo de Romanos 1:16 que leímos, ahí en el versículo 17 que habla de la justicia, se lo doy como dato, fue el versículo que inspiró a ese gran hombre que fue Martín Lutero cuando él era un monje agustino, y en ese versículo fue el que él se tomó para poder dejar de lado todas las indulgencias y decir más el justo por la fe vivirá. Y de ahí él entendió y desarrolló todo el conocimiento que dio origen a la Reforma de la Edad Media. Bueno, siguiendo con el Romano 1:16, dice que tiene un carácter muy grande el Evangelio, porque es poder de Dios. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Cuando hablamos de poder de Dios, debemos dejar en claro, y esto sin el ánimo de ofender o menoscabar o nada, que muchas religiones en la historia de la humanidad se han impuesto por conquista de los pueblos, matando gente, destrozando, pero de una barbaridad tremenda, por la influencia política, por la manipulación política, por los cohechos, es una palabra que existe en la realidad. Otras por la persecución. El que no se incorporaba a las líneas simplemente lo mataban. Entonces, las religiones del mundo, parecidas a las del sacerdote Micaí, se han impuesto así, a través de la violencia, pero también hay otras que más sutilmente se han arraigado, digamos, a través de la humana persuasión, como es el caso de los gnósticos. Ahí no hay violencia, ahí no hay espada, no hay nada, pero hay una humana persuasión donde atacan a la mente de la persona y le dicen, mira, para buscar a Dios, para encontrar a Dios, tienes que tener un intelecto, un grado de intelectualidad, de conocimiento, y tienes que ir pasando y pasando vaya hasta que llega a una etapa en que ya puedes conocer a Dios. Y empieza como lo que ellos llaman la iniciación. Nosotros sabemos que todo eso es mentira, que todo eso es falso. El poder de Dios, según nos dice Hebreos, capítulo 2, vamos a Hebreos, un poco más adelante. En Hebreos capítulo 2, versículo 4, ¿llegaron allá? Dice así. Espera un poco. No. Voy a tomar del versículo 3 para contextualizar un poco lo que estamos hablando. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Se refiere a los apóstoles. Los apóstoles son los que compartieron con Jesús. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Acá piensen que si todo lo otro, todas las religiones del mundo se impusieron por medio de la violencia, dice que el cristianismo o el evangelio de Dios pudo llegar a todo el mundo por señales, prodigios y milagros, y después al final dice, porque a veces se llega hasta ahí nomás, y dice, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Quiero dejar claro en esta mañana que las señales, los prodigios y los milagros son para los inconversos. ¿Y por qué es así? Porque ellos iban a creer a través de las señales, de los prodigios y los milagros. Porque los profetas habían dicho que Jesús iba a hacer señales, prodigios y milagros. Y los que le siguieran, que eran los apóstoles. Entonces, así se confirmó el Evangelio en el siglo I. Y el Espíritu Santo, que dice acá, fue dado para nosotros, sus hijos, que vive en nosotros, que nos capacita, que nos redarguye, que nos limpia, que nos lleva al conocimiento de Dios para que vivamos una vida agradable a Dios. Porque el Espíritu Santo no está en el templo, no está en la calle, no está afuera, está viviendo en cada uno de nosotros.
Porque Pablo dice, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien cree que por llegar a un lugar va a estar, es que allá está el Espíritu, no es así. No es que yo, mira, mejor vamos a irnos más para el Valle de Elqui porque para allá está el Espíritu. No. ¿Me entiende? El Espíritu vive en cada uno de nosotros. Y eso hay que tenerlo tan claro. Porque cuando hay gente que dice que descienda el poder, no, el poder descendió en el primer siglo y se manifestó con lenguas de fuego sobre las cabezas de los que estaban ahí. Ya vino el Espíritu Santo. No sigamos pidiéndole a Dios que haga de nuevo eso, si ya vino el Espíritu Santo. Lo que pasa es que muchas veces nuestra vida contriña al Espíritu Santo, dice Pablo, apaga el Espíritu Santo y lo limita a un rincón de nuestra casa. Pero si estuviéramos viviendo llenos de la palabra de Dios, alabando al Señor, compartiendo con los hermanos, estaríamos llenos del Espíritu Santo. Y no tendríamos que andar corriendo para allá, para acá, viendo dónde está el Espíritu Santo. Porque ese es otro engaño. El Espíritu Santo fue dado a cada uno de nosotros cuando creímos. Porque también Pablo dice, porque fuisteis sellados con el Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo era lo que antiguamente tenían los romanos que timbraban. ¿Se recuerdan? Cuando uno ve ese timbre que las personas más antiguas a lo mejor se acuerdan de esa pinturita roja que había, ¿se acuerdan? Y los sellos en las cartas se sellaban con eso. Lacra creo que se llamaba, ¿no? Sí, ya. Ese es el sello del Espíritu Santo que nosotros todos tenemos cuando hemos creído en el Señor Jesucristo. Y también Pablo dice que ese sello también es las arras de nuestra herencia. ¿Qué significa las arras? Las arras era el anillo que se entregaba en el compromiso del matrimonio mientras la novia esperaba el momento de encontrarse con su esposo, la iglesia con su esposo que es Cristo. Por eso el anillo es las arras, y por eso el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, es el testimonio de que somos hijos de Dios y que un día vamos a ir al encuentro con Cristo y vamos a disfrutar de las bodas del Cordero. Entonces, todo esto a veces se confunde cuando uno no tiene muy claro o no tiene los argumentos. Por eso le dije, hoy día mejor que leamos la Biblia y se pueden anotar, anotan. Para cuando alguien les pregunte, digan, no, aquí dice que fue con señales, prodigios y milagros, para que los inconversos vieran que eso eran de Dios. Ahora, esto, cuando hablamos de señales y prodigios y milagros, tampoco significa de que los vamos a limitar al primer tiempo, al primer siglo. Hoy día existen señales, prodigios y milagros también. El milagro más maravilloso es lo que Dios hizo en mi vida y lo que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y en la medida que nosotros tengamos comunión con Dios, cada día vamos a ir experimentando milagros. O díganme que si no es un milagro el que Dios haya ido transformando nuestro carácter, aunque a veces el viejo hombre quiera salir a flote y por más que yo lo hunda, vuelve y vuelve, Dios hizo una obra maravillosa y Dios hizo un milagro con cada uno de nosotros. Dios hizo un prodigio y es una señal al mundo el cambio de vida. Y yo me alegro y me gozo, y no quiero ser vanidoso, no voy a hablar de mí, sino de muchos hermanos que están acá también, de cómo su vida ha ido cambiando, de cómo el Señor ha ido trabajando y realmente hay un milagro en cada uno de ellos. Ese es nuestro orgullo. Si de algo tengo que gloriarme, dice Pablo, de la cruz de Cristo. ¿Ya? De eso me glorío, que el Señor cambió mi vida. Y ese es el milagro. Ahora, si el Señor un día quiere hoy, como lo hizo como lo hizo con Pedro y con Pablo, hacer maravillas y milagros en algún lugar del mundo, que lo haga. No podemos limitar a Dios nunca. Pero hoy día tenemos, dice Pablo, su palabra, que es lo más seguro. Entonces yo prefiero creerle a la palabra de Dios y no a alguien que diga que a un Micaí que ande por ahí diciendo que tiene el sacerdocio exclusivo en su mano. ¿Ya? Y pidamos a Dios también para que haga milagros en nuestras vidas cada día, ya sea por un trabajo, ya sea en los estudios, ya sea en esto, que me dé paz, que me dé tranquilidad, ya sea en el matrimonio, ya sea con los hijos. Son milagros que Dios está haciendo. Valoremos los milagros también. Muchas veces somos como el pueblo de Israel que dice, no, mejor estaba en Egipto, tenía más que comer, hacía esto, como que lo pasaba mejor allá. Y nos olvidamos de la obra maravillosa que Dios ha estado haciendo todos estos años en nuestra vida. Ahora, también, así como existía ese Micaí, también en la historia
En la historia del cristianismo, en la historia de la humanidad, han existido grandes hombres. Ahí está Job. Él dice, bueno, si quieren verlo, está en Job 42. Tendríamos que volver un poco atrás. Job 42:2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. El Señor todo lo puede, no hay pensamiento que se esconda de Él. Después el salmista dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Me iré a los cerros, allá estás tú. Me iré a los collados, allá estás tú. Iré al fondo del mar, allá estás tú. Por eso cuando la gente, hay muchas personas que cuando hay problemas en su vida no resueltos, que generalmente terminan en depresiones, los problemas no resueltos, alguien le aconseja y le dice, ándate a otro lugar, allá. Pero el problema se va con él. No lo deja y lo persigue. Por eso es que cuando Job dice, yo sé que tú puedes hacerlo todo, en el fondo lo que él está diciendo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por eso es que Job entiende que su pensamiento tiene que estar también refugiado en Dios. Mi mente tiene que estar allá, tiene que estar allá, tiene que estar allá. De lo contrario, donde yo voy me va a perseguir. Hay gente, dicen, que se entrega a la policía después de 20, 30 años que cometió un crimen. Porque Dios también, y lo vamos a ver después, pone a cada uno una medida de fe, a cada uno de nosotros. Bueno, siguiendo con Romanos 1:16, dice, al judío primeramente y también al griego, ¿cierto? Aquí sí que no quiero que no. Ya vamos a hacer un desarrollo. El libro de Romanos, o esta carta que escribe Pablo a los romanos, tiempo atrás se estudió en la iglesia los días miércoles con nuestro pastor, y también lo estudiamos en las diferentes clases de los jóvenes y de los niños. Pero nunca, siempre uno aprende algo más, siempre ve algo más. Esta palabra de Dios es como dice un cristal de muchas caras, donde uno cada vez va viendo una cosa y una luz distinta. El libro de Romanos, les cuento a medida de recordatorio y para los que no estaban, desarrolla básicamente cuatro temas muy importantes, que son la gracia de Dios, la justicia de Dios, que es la que hablaba respecto a lo que le tocó a Martín Lutero, algo más que se llama la redención y la propiciación. Son cuatro temas que parecen difíciles porque tienen nombres un poco raros, pero necesarios que los conozcamos todos los hijos de Dios. Hoy quiero tocar dos de esos nomás para no alargarnos mucho, que es un poco la redención y un poco de la propiciación. ¿Ya? Y de la justicia de Dios, que se revela por fe y para fe, podemos verla en otro momento, como también la gracia de Dios. ¿Ya? Romanos 3, del 21 al 25. Hasta aquí estamos claros, ¿cierto? Porque ahora se pone un poco más complicada la cosa ya. Romanos 3 del 21 dice, pero ahora, 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La justicia, vimos recién, la gracia, mediante la redención, que es la otra palabra que aparece, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, que es la cuarta palabra que les comentaba, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, el versículo 23 dice que todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios provee de su gracia, de su justicia, de la redención y de la propiciación. Esto que parece complejo es súper simple.
porque el justo por la fe vivirá. Lo que ocurre es que cuando nosotros creemos, pasan todas estas cosas en la mente y en el propósito de Dios y que tenemos que irlo entendiendo de a poco para poder valorar lo que realmente tenemos, para poder vivir una vida digna y agradable a Dios. Porque yo estoy convencido de que nosotros nunca deberíamos llegar a tener un listado largo acá de un montón de prohibiciones para nosotros. Porque cuando entendemos lo que Dios hizo, cuando entendemos la redención, cuando entendemos la propiciación, no necesitamos ningún listado. No necesitamos una religión. Necesitamos una relación personal con Cristo, nada más. Entonces, la palabra que vamos a ver es redención. ¿Ya? La palabra redención significa ni más ni menos que comprar. El término redención se usaba en la antigüedad para comprar por un precio acordado a un esclavo. En el mercado de esclavos, si tú querías un esclavo ibas y pagabas por el esclavo, te acordabas un precio, y ese esclavo era tuyo. Ahora, cuando habla Pablo en Romanos acá, lo que nos está diciendo, lo que nos está enseñando, de que Cristo es nuestra redención. Él fue al mercado de esclavos, que es el mundo donde estábamos, y pagó. Pagó un precio. Cuando decimos que la salvación es gratis para nosotros, no significa que no costó nada. Costó la sangre de Cristo. ¿Me entienden? Para nosotros fue gratis, pues se aplicó a nosotros. Entonces, Él pagó un precio y nos redimió. Pero Él pagó un precio, nos redimió, pero ahí usa 3 palabras, que no quiero entrar en esos detalles, que Él dice que nos compra, nos saca del mercado y nos libera. Porque después Gálatas nos enseña que en Cristo somos libres. Ya no somos esclavos del mundo. Dios nos dio libertad. Y yo elijo servir a Dios libremente. Esa es la figura de la redención. ¿Ya? Los beneficios de la redención. Aquí tenemos muchos versículos también. Apocalipsis, capítulo 5. El capítulo 5, el versículo 9, dice así: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lenguaje, pueblo y nación. Entonces es súper importante que tengamos claro la palabra redimidos o redención, porque la Biblia aparece muchas veces. Entonces, si yo no tengo claro lo que es eso, ¿cómo lo voy a aplicar a mi vida? El otro día vi un himno cantado en lengua quechua, precioso. Lo quise subir, pero no pude, así que después me van a tener que enseñar cómo se hace eso. Quedó hasta ahí, ¿no? Era precioso que hablaba un poco del Apocalipsis cuando toda lengua le va a alabar al Señor, digamos. En Efesios también habla de la redención. Volvamos atrásito a Efesios. Quiero dejar claro este tema de la redención. Efesios está antes de Filipenses. Después de Gálatas. Gálatas, Efesios 1:7. Dice: en quien tenemos, está hablando de Jesucristo, redención por su sangre. O sea, la redención viene por la sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No habla la palabra gracia. ¿Ya? Entonces tenemos redención por su sangre, en la gracia. Romanos 5:17. Quiero agotarlos con esto para que nos quede claro el tema de la redención. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben abundancia de la gracia y del don de la justicia. Cuando habla de uno solo, que fue por Adán, que entró el pecado, y por Jesús llegó la salvación. Bueno, y hay muchos versículos más, no quiero agotarlos tampoco, pero lo que sí vamos a ver, hay un pasaje que está en Primera de Pedro, que veámoslo en este punto de la redención. Primera de Pedro, capítulo 1.
Si no, después me dicen que demoro mucho. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 al 20. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais usando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces fuimos rescatados o redimidos. La palabra redimido o rescatado del mercado de esclavos. Entonces podemos decir que el que es redimido es perdonado, es santificado, es justificado, es bendecido, es liberado, es adoptado como hijo y es reconciliado con Dios. Mírense la importancia de la palabra redención y miren la importancia del Evangelio. Lo repito, fuimos perdonados, santificados, justificados, bendecidos, liberados, adoptados y reconciliados con Dios. Todo eso pasó cuando creímos. No nos dimos cuenta, no teníamos idea, pero Dios estaba así, por eso es que dice que hay una fiesta en el cielo, porque está pasando todo eso que yo en ese momento no lo entiendo. Lo único que sé es que corren lágrimas por mí porque entiendo que el pecado que había en mí, Dios me lo ha mostrado. Estoy pidiendo perdón, pero estoy siendo perdonado, redimido, reconciliado con Dios. Eso está pasando en mi vida. Esto del comprar esclavos, en el Antiguo Testamento aparece la figura de una mujer maravillosa que se llama Ruth. Quizás la señora haya leído la historia de Ruth. Quiero contarles un poco, vamos a ir a Ruth para entender un poco que esto no es nuevo. Y Ruth, y ahí aparece algo como una analogía de Cristo. Ruth capítulo 2. Pierdo un poco porque traje la Biblia de mi hijo hoy día. Ya, Ruth capítulo 2. Ya. Bueno, la historia de Ruth, conocida por todos, era la esposa de uno de los hijos de Noemí, que volvieron de Moab, porque había hambruna en Israel, ellos se trasladaron a Moab por trabajo, vuelven a Israel, pero habían perdido su heredad, estaban pobres realmente. Entonces, Noemí conversa con su nuera, que es Ruth, y ella le responde en el capítulo 2, versículo 20. Y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues que yo haya rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Entonces ellas estaban pasando una necesidad muy grande económica, Ruth y su suegra Noemí, que vuelven de Moab. Entonces había un pariente cercano que podía redimirlas a ellas. Ese pariente cercano era Boz. Boz es una figura, una analogía de Cristo que nos redime para transformarnos en su iglesia, que en el fondo es su esposa. ¿Ya? Entonces pasa lo siguiente acá. En ese tiempo se usaba que el pariente más cercano tenía el derecho, el privilegio de redimir a otro. ¿Ya?
Y había otro pariente, pero Boaz conversa con él y él considera que Dios está trabajando en su vida y en la de Ruth, y por eso él pide ser él el que redima. En el capítulo 4 dice que nos muestra cómo Boaz redimió a Ruth. Todo el capítulo 4 de Ruth habla del suceso, no lo vamos a leer, pero habla del suceso de hecho de cómo fue pasando hasta que Boaz compra o redime a otro pariente por Ruth y la libera por un precio y la saca de la pobreza en que estaban. ¿Ok? Eso también es una figura porque Dios nos redimió de la pobreza en que estábamos. ¿Ya? Nuestra vida era pobre espiritualmente. Entonces éramos esclavos, fuimos comprados y fuimos liberados. ¿Ok? Disculpen, ¿va quedando todo claro? ¿O yo lo estoy entendiendo nomás? ¿Está bien? Ya, estamos entendiendo lo que es la redención, ¿ya? Entonces pasemos a la última palabra, no los vamos a ver todavía, que es la propiciación, ¿ya? Dice que también en nuestra propiciación, ¿ya? Volviendo a Romanos, y vamos a Romanos 3:25. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Ya? En la propiciación, en el libro de Levíticos, para que lo lean después en su casa, en el capítulo 16, habla de lo que era la propiciación. Una vez al año, el sacerdote entraba en el santuario, en el lugar santo, y dice que mataba a un animalito, ¿ya? Lo degollaban, y la sangre del animal la rociaban en un lugar que era el propiciatorio. Y era una ceremonia que anunciaba lo que Cristo iba a hacer por nosotros, su sangre. Y todos los años, una vez al año, se hacía y se pedía el perdón de pecados, lo cual duraba un año más. Y esta era una religiosidad tremenda que todos los años llevaban el corderito y el sacerdote. Y parecía, al punto llegó en que da lo mismo si pecar o no pecar, después viene el cordero, y rociamos la sangre, y era ya una rutina, una maquinaria que se había montado sobre eso, que había perdido todo sentido. Por eso es que después el profeta le dice, no quiero más sangre de carnero, ni holocausto, ni sacrificio, sino que quiero de vosotros que tengáis misericordia y hacer el bien. ¿Ya? Eso demanda de ti el Señor, dice. Eso que pasaba ahí una vez al año, y esa sangre en el propiciatorio era, como les dije, una analogía de Cristo. Entonces Cristo fue nuestra propiciación, porque Él cuando murió en la cruz derramó su sangre. Él dice que fue sangrado, murió desangrado. Hay estudios médicos que dicen que hay un problema cardíaco, una cosa ahí, no me manejo mucho, pero lo que provocó eso fue el sangramiento de Cristo. Igual que el Cordero del Antiguo Testamento, completamente desangrado. Entonces, cuando delante les decía que la gracia de Dios o la salvación no tiene precio para nosotros, porque obramos por la fe, no significa que fue gratis. La redención o el pago de la esclavitud en el mundo tuvo un precio, que fue la sangre de Cristo, la propiciación. Ese fue el precio que se pagó. Por eso Jesús, cuando está en la cruz, dice, consumado es, o el precio fue pagado. Señor, el precio fue pagado. Padre, el precio fue pagado. Pagué el precio. Por eso cuando Él cargó todos los pecados de nosotros, dice que hubo un lapsus ahí en que Dios, dice que hubo un temblor, se oscureció la tierra y Dios no vio el rostro de Jesús. Hubo un lapsus de segundos en que Jesús perdió su comunión con Dios, que fue cuando cargó el pecado a todos nosotros. Porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Y cuando Jesús carga el pecado, pierde la comunión con Dios. Ahí hay un tema que es de fracción de segundos. Y luego es entregado. Dice que muere Jesús. Entonces, cuando explicamos esto, cuando hablamos de la redención, cuando hablamos de la propiciación, hablamos de algo serio, de algo que ocurrió, que es real. Esa es nuestra fe, ese es el fundamento de nuestra fe. Y cuando nos dio de su Espíritu Santo, por eso le decía al principio, no andemos buscando el Espíritu Santo por ahí, no. Cuando pasó todo eso y creímos, fuimos llenos del Espíritu Santo.
Es como cuando los niños parten en esos concursos y parten con 100 puntos y después de la hora ya le quedan 2 puntos, le queda 1 punto, termina sin ningún punto. Cuando creímos fuimos llenos del Espíritu Santo. Si hoy día tenemos una fracción, es nuestra responsabilidad. Porque como dice Pablo, no hemos cuidado nuestra salvación con temor y temblor. No hemos trabajado en nuestra salvación. Cuando Pablo dice, no procura alcanzar yo, es que porque está trabajando en su salvación día a día. Entonces, eso es la propiciación. Era ese antiguo sacrificio que hacía el pueblo de Israel una vez al año, con un cordero que lo hacía el sacerdote. Por eso es que le anexo otro dato. La palabra sacerdote no se aplica hoy día a los pastores, ni a los maestros, ni a nadie. Porque sacerdote viene de la palabra sacrificio. Por eso los mayas tenían sacerdotes, porque hacían sacrificios. Por eso los egipcios tenían sacerdotes, porque hacían sacrificios. Por eso cuando viene Elías y lucha contra los sacerdotes de Baal, porque esos sacerdotes de Baal sacrificaban niños. Entonces cuando alguien dice, ¡oh, qué malo Elías! Mató como 300 sacerdotes de Baal y otros 300 más de Acera. ¿Cómo puede haber sido? ¿Saben ustedes por qué lo hizo? Porque los sacerdotes de Baal y Acera sacrificaban niños. Entonces, cuando Dios hizo que Elías matara a todos los sacerdotes de Baal, es un acto de amor. Elías no era un criminal, es un acto de amor, porque él tenía que cortar eso, y Dios lo hizo así, porque esos sacerdotes mataban a los primogénitos de las familias. ¿Ok? Por eso que hoy día tampoco existen los sacerdotes, porque ya hubo un sacrificio que fue Cristo Jesús. Él fue nuestro sacrificio. ¿Ok? Entonces la sangre de Jesucristo es el Cordero que satisfizo las necesidades de Dios. ¿Ok? Vamos a ir terminando rápidamente. Ahora, en este momento, termina el versículo 1:16 de Romanos 1:16, dice, a todo aquel que cree, ¿cierto? Al judío primeramente y también al griego. Pedro también, en el capítulo 2, de hecho, él dice, arrepiéntanse y bautícense. O sea, está hablando de un arrepentimiento de vida y un bautizarse, o sea, la fe. Habíamos dicho antes que la gracia, la salvación está en Dios, que es la gracia, porque por gracia soy salvo. Y la fe es lo que nosotros, con lo que nos apropiamos de esa salvación. Pero la salvación nace en Dios porque nos amó primero. No nosotros le amamos a Él, nos amó primero. ¿Ya? Finalmente, como para ir terminando ya, hay que recordar que hay una frase que a lo mejor los más antiguos lo escuchamos muchas veces, que está en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1. En el Evangelio de Juan, llegamos a Juan 1, ¿cierto? Ya. Ahí en el versículo 29, aquí lo que está pasando es que los discípulos le preguntan a Juan por el Mesías, por el que había que venir, porque Juan predicó, fue el que anunció la venida del Mesías. Entonces ellos le preguntan sobre el Mesías. Entonces Juan, en el capítulo 1, 29, responde y dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y es una frase que es muy recurrente, ¿cierto?, para nosotros en ceremonias antiguas, digamos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es lo que les contaba recién de la propiciación. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es la propiciación. ¿Ya? Como también Él pagó el precio, es nuestro Redentor, pero también es nuestra propiciación. Y así ya tenemos más o menos armadito este puzzle. Y como una forma de terminarlo, en el libro a los Hebreos, o en la carta a los Hebreos, nos dice
¿Qué fue lo que pasó con Jesús? ¿Qué fue lo que hizo cuando murió en la cruz? O cuando alguien dice, ¿por qué tenía que morir? ¿Y por qué murió? Entonces ahora ya, cuando nos hagan esas preguntas, tenemos los argumentos y también tenemos, anotadito ahí en el papel, los versículos. ¿Cierto? En Hebreos 9, del 11 al 15, ya, vamos a leer en Hebreos 9, estamos ahí, del 11 al 15, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El escritor aquí nos lleva a Levíticos y nos habla del tabernáculo, nos habla del sacrificio, nos habla del sacerdote. Y el versículo 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Dice que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, está hablando de Cristo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces Cristo es nuestro Redentor, porque queda claro que Él fue nuestra propiciación para un nuevo pacto. Ya no más de machos cabríos, ya no más de obras. El antiguo pacto era de obras. El nuevo pacto es de fe. Fe en la obra de Cristo. Después de que hemos conversado todo esto, de que hemos hablado todo esto y todo el tiempo que hemos dedicado prácticamente a dos términos, ¿podemos avergonzarnos del Evangelio? No podemos avergonzarnos del Evangelio. Ahora, yo entiendo que, como dice Pablo al principio, cada día somos contados como ovejas de matadero. Probablemente no vamos a ser el más popular ni en el colegio, ni en la universidad, ni en el trabajo por creer en Cristo o por ser cristiano. Pero no podemos avergonzarnos. Porque Cristo murió, Cristo dio su vida. Y siempre lo digo, si hubiese habido otra forma, Dios no manda a su Hijo a morir de esa forma atroz. Si Micaí hubiese tenido razón con los ídolos de talla y de fundición, Cristo no viene al mundo. Porque hubiésemos estado con el sacerdocio, bueno, que todavía existe, pero eso no es de Dios. Dios mandó a su Hijo. Micaí no tiene nada que hacer acá, ni su levita, ni su sacerdote, ni su ídolo de talla, ni de fundición. Desde hace tiempo parece que los metalurgistas vienen ganando plata, ya hacían fundiciones en el primer siglo, muy antiguo, así que no es novedad que los metalurgistas todavía sean muy cotizados, digamos. Bueno, finalmente Pablo dice, soy deudor a todos, a judíos, a griegos, a sabios, a no sabios, a todos soy deudor. Por eso tengo que predicar el Evangelio. Ese himno que les contaba al principio, lo escribí un poco acá de lo que dice. Dice, es un himno muy antiguo. Si lo encuentran por ahí en el YouTube, no sé, búsquenlo, hay coros preciosos. Está incluso en idioma quechua, como le dije, en lengua quechua. Dice, ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Y esa es nuestra victoria cuando Cristo muere en la cruz. No es para el mundo, puede haber sido un fracaso, porque murió el líder, pero Cristo venció. Nos dio redención, fue la expiación y resucitó. Y eso es lo que tenemos que contar al mundo, y por eso no podemos avergonzarnos del mundo. ¿Estamos claros, hermanos? Parece. Bueno, vamos a terminar con una oración para hacer una invitación también a aquellas personas que en esta mañana quieran recibir al Señor y que no han tenido un encuentro personal con Cristo.
¿Ok? Señor, te damos gracias porque tu palabra ha sido clara, Señor, para nosotros. Quizás de una forma simple y sencilla, Señor, hemos podido aprender algo tan profundo como fue tu muerte, como eran los machos cabríos, como eran todas esas ceremonias, Señor, que quedaron nulas con tu muerte en la cruz, Señor, porque tú eres el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, que murió por nosotros. Y esta mañana, Señor, no podemos retirarnos si no pensamos en aquellos que están acá y que nunca han tomado una decisión por ti, Señor. Y quiero dirigirme a estas personas también y que repitan esta oración después de mí. Si han abierto su corazón y su mente y quieren que Jesús entre a su vida. Señor Jesús, creo que tú viniste al mundo, que moriste en esa cruz por mí, que yo era un pecador, que estaba en el mundo esclavo, Señor, y que ahora vengo a pedirte perdón por toda mi vida para que tú me redimas, me compres en ese mercado de esclavos, Señor, para ser verdaderamente libre y ser adoptado como tu hijo, Señor. Perdona mis pecados. Señor, yo acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, como el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta oración simple, sencilla y cortita abre nuestro corazón. Y si alguien hizo esta oración, yo lo invito a que no se quede tranquilo, a que siga conversando, buscando a quien lo trajo o con cualquiera de nosotros, para seguir en los caminos de Dios, que no hay cosa más linda y más hermosa que cuando el Señor cambia nuestras vidas. Y ese es el verdadero milagro, las señales y los prodigios. Ahora vamos a participar de la Santa Cena y los dejo con Pablo.